Buenas noches, hermanos y amigos. En esta semana de reflexión queremos meditar sobre aquel sacrificio que hizo nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Recordando estas 7 palabras que es como se le llaman a las 7 frases que dijo nuestro Señor allí en la cruz antes de morir y que se recoge en los evangelios. Así que, ¿qué tal si ponemos este tiempo en oración para que sea un tiempo en el cual realmente el Señor nos hable en medio de esta semana que para muchos es solamente la Semana Santa, es una semana más? Para nosotros es un significado tremendo, porque estamos recordando a quien dio su vida por usted y por mí. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder reflexionar sobre tu palabra y sobre los tiempos, en particular estos tiempos de hoy, Señor. Señor, glorifícate a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros. Quita todo obstáculo, Señor, para que tu palabra y tu Espíritu fluya y podamos, Señor, meditar en tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y es que el tener sed es una necesidad muy humana y también de toda la creación. Las plantas necesitan agua. Los animales también. Y es que nuestro Señor Jesucristo lo que está plasmando en ese momento, un momento de sufrimiento, confirma su condición de hombre, que vino a sufrir y morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Como dijo el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se estaba cumpliendo la palabra. Y es necesario que aquí podamos pensar y casi también que recrear. Sí, creo que es necesario eso. Poder ver el nivel de crueldad y de tortura al cual fue sometido nuestro Señor. Sí, necesitamos hacerlo. Y necesitamos ponerlo de una manera gráfica. Poder dimensionar que sufrió como un hombre. A veces creo que pensamos que por ser hijo de Dios, soportó todo ese dolor por esa misma condición de Dios. No, soportó ese dolor como un hombre más. Y lo soportó porque nos amaba. La crucifixión era el más despiadado de los métodos de ejecución que tenían los romanos. Reservado solo para esclavos y asesinos, criminales. El método para torturar era cruel y despiadado. Utilizaban flagelos, dicen algunos historiadores. Imagínense, tenían la forma como lo hacían, incluía desde pedazos de hueso, trozos de cadena de hierro, clavos, anzuelo como garras y vidrio cocidos allí en ese látigo o flagelo. Y la intención era que cada vez que el torturador azotara el cuerpo
de la persona y al volver a jalar hacia atrás viniera y desgarrara la carne del torturado. Eso fue lo que estaba sufriendo Jesús. Una tortura cruel. Iba en aumento. Desde el recorrido que hizo hasta llegar al lugar llamado Gólgota para su crucifixión. Y entonces fue clavado a la cruz. Y entonces el dolor siguió aumentando. La tortura. Dice que lo más probable es que tuviera calambres musculares en sus brazos, en sus hombros. Dolor indescriptible en las muñecas. En el área pectoral, sus músculos pectorales, dices, momentáneamente se paralizaron, haciendo difícil respirar y mucho menos pensar en exhalar. Todo eso lo sufrió por usted y por mí. Todo era parte del plan de redención. Pero en medio de esa situación, todavía nuestro Jesús está alerta. Y el apóstol Juan, que estaba allí presente, siendo testigo de todo lo que estaba pasando, recogió en su evangelio y dice ahí en ese versículo 28 que acabamos de leer: después de esto, sabiendo Jesús, nos indica que estaba consciente, estaba claro, a pesar del dolor, de la tortura. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Bendito sea el Señor. La parte más difícil del sufrimiento estaba terminando. Ahora Jesús pidió algo de beber. Tengo sed. Estaba alerta en su sufrimiento y la razón de ese sufrimiento. Aún en la cruz está el control. Y Él es el protagonista de esta historia. Sigue siendo el protagonista al día de hoy. Que miles recuerdan esta semana, la semana del sacrificio, de la redención. La semana de quien lo dio todo en esa cruz. Literalmente lo dejó todo. Todas las cosas ya se han cumplido. Se ha llevado a su fin. Ha alcanzado su objetivo. El último acto de su sufrimiento está por concluir. Él era consciente que nada más se necesitaba. Y se cumple la palabra, porque la palabra se cumplió. La persona de quien el profeta Isaías, allá en el capítulo 7, versículo 14, habla de la venida del Emanuel, Dios con nosotros. Y no solamente se cumplió esa parte, también lo que el mismo profeta en el capítulo 53 describe lo que años después iba a pasar, de que nuestro Señor iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado y no lo estimamos. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Todo esto se cumplió. Hay algo más gráfico que eso. Isaías lo describió muy bien. El profeta lo describió cientos de años antes. No se quedó corto. Quizás para los que lo vieron y lo presenciaron,
Sí, quizás las descripciones quedaron cortas por el nivel de violencia y de tortura. Pero luego el Juan el Bautista también allá en el Nuevo Testamento dice, vio a Jesús y declaró: "He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo". Y más adelante Juan escribe, ese el capítulo, versículo que todos nos aprendemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Bendito sea el Señor. Y a Marcos escribe nuevamente en su evangelio que se burlarían, lo azotarían, lo escupirían y lo matarían, pero al tercer día resucitó. Marcos capítulo 10. Bendito sea Dios. Eso también se cumplió. Y Jesús dijo: tengo sed. Estaba revelando su condición física de hombre. El agua se había secado en su cuerpo producto de la tortura y la violencia. Era una lucha física y espiritual. Él era Dios y hombre, soportando la agonía del sufrimiento físico en nuestro nombre, por ti y por mí. No lo olvides. El sufrimiento espiritual por nuestros pecados. Y se ha completado. Está terminado. Está hecho. La batalla ha terminado. La victoria está ganada. El vencedor hace una simple petición: tengo sed. Amigo, amiga, quiero decirte que Jesús murió por ti y por mí. Su sangre ha sido derramada por el pecado del mundo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. El que tuvo sed ahora nos ofrece refrescante agua de vida. Míralo cuando tuvo su encuentro con la mujer samaritana, allá en el capítulo 4 de Juan. Y le dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer samaritana respondió y le dijo: Señor, yo quiero esa agua, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es tremendo. El que tiene sed, venga, dice el Señor. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Tienes sed? Ven y pídele a aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él está allí para ofrecerla. No fue un bajo precio. Es más, fue el más alto precio pagado por cualquiera por dar su vida por alguien. Ese es Jesús. Así que vamos a orar. Y estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Dios está hablando. Dios está hablando. No es solamente una reflexión de una Semana Santa, de una tradición. No. Es vida. Lo que pasó en la cruz del Calvario cambió totalmente este mundo.
lo transformó. Espiritualmente se revolucionó. El perdón de nuestros pecados, la salvación y vida eterna. No vamos a tener sed. Él ha prometido que nos dará esa agua de vida y es eterna. Así que vamos a orar, y si es tu decisión dar ese paso de fe y aceptar a Jesús como tu Salvador, ora conmigo. Padre, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Entiendo que diste tu vida por mí allí en la cruz del Calvario, con sufrimiento y dolor, pero con significado de vida para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras terminaba esta palabra, venía a mí este cántico que vamos a poner a continuación. Escúchalo y cántalo. Cantémoslo juntos. Cantémoslo, porque dice que no hay otro nombre digno de adorar. Él es nuestro Señor, digno de alabar. Así que cantémoslo juntos. Aquí vamos a terminar. Y sé que el Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Algo tremendo el Señor va a hacer. Y recuerda, es un momento para reflexionar, sí. Reflexionar sobre nuestra vida delante del Rey, delante de nuestro Salvador, delante de quien lo dio todo. Todo. Y lo sufrió todo por ti y por mí. Dios te bendiga. Sí, Señor. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Levanta tu voz, tus manos, digamos al Señor, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, es la torre que nos refugiará en la dificultad. Tú nos ayudas, tu nombre
hay poder en tu nombre, Señor. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda alabanza?